Hola, hoy voy a hablar sobre los siguientes temas que son de sumamente importancia. El primero es sobre el concepto de Estado y sus elementos. El segundo son las formas de Estado y de gobierno. Y el último son las características del Estado mexicano. Para el primero del concepto de Estado, y bueno, vamos a retomar un poco de lo que vimos en el bloque anterior, sobre cómo el derecho logró cambiar la vida del hombre satisfaciendo sus necesidades sin afectar a otros individuos, bueno, sin afectar su ámbito social también de otros individuos, haciendo prevalecer normas que conceden derechos y obligaciones de cumplir con, imponiendo para cumplir sanciones a quienes no cumplan con las normas. Y bueno, el hombre desde la prehistoria ha sido un ser que sabe sobrevivir y adaptarse a la comunidad, solo viviendo en grupos, que puede defenderse de los depredadores, conseguir refugio, alimento, conseguir formar una familia y también que organiza el grupo para defender el refugio, asumir responsabilidades de la toma de decisiones e imponer y hacer cumplir las normas para mantener el orden. Y bueno, así podemos darnos cuenta que el Estado se forma de tres elementos. Que vemos que la familia, con la primera estructura social, es el territorio, la población y el poder. El territorio es la porción del espacio, aire, tierra, en el que el Estado ejerce su poder, el cual tiene manifestaciones. Bueno, la población. En el grupo de seres humanos que pertenece a un Estado, y estos por los miembros de una comunidad jurídicamente organizada. Se explicó el concepto de personas físicas, que al ser sujetos al derecho tienen su favor a una serie de derechos subjetivos públicos. Derecho de libertad, derechos que lo facultan para pedir la intervención de Estado en favor de intereses particulares. Y por último son los derechos públicos. Bueno, ya por último punto, es el poder. Como hemos visto anteriormente, todo grupo social organizado requiere de un líder. Este liderazgo puede recaer en una persona o en un conjunto de personas, no necesariamente nos especificamos en una persona, puede ser en una o varias personas que manifiesten su voluntad para dirigirlo. Y bueno, para concluir con este primer tema, el punto es muy simple. El gobierno es la acción de ejercer el control y la dirección de un Estado. El poder político es la fuerza, imperio y dominio soberano, autónomo e indivisible que se ejerce a través de la acción de gobernar. El poder es un elemento constitutivo del Estado. El gobierno es la acción por la cual se realizan los poderes constituidos del Estado. Formas del Estado y del gobierno. De acuerdo con lo expuesto con el tema anterior, nos podemos dar cuenta de que no es extraño que algunos autores unifiquen formas de gobierno y formas del Estado bajo una misma denominación, aun cuando se trate de conceptos diferentes. Los estados unitarios puros son aquellos que, con una sola entidad, un gobierno estatal único y sin ninguna división administrativa, los unitarios regionalizados o centralizados son aquellos que, aun cuando están divididos en zonas o regiones político-administrativos, estas no son autónomas en sus regímenes internos y sus gobernantes regionales son designados directamente con el gobierno central. Los estados complejos federales son los conformados por varias entidades soberanas y autónomas, pero unidas y sujetas por un pacto federal a un poder central y todas subordinadas a una constitución federal. En relación con las formas de gobierno, los intentos por clasificar y determinar los tipos o formas en que se organiza el poder político data de épocas antiguas, en las cuales no se afirmaba el concepto de Estado moderno o como lo conocemos hoy en día. A su vez, Aristóteles también analiza y distingue entre las siguientes formas de gobierno, que es puras e impuras. Las puras son la monarquía, aristocracia, democracia. Las impuras son tiranía, oligarquía
y demagogia. Aristóteles, en su excelente método inductivo y con el estudio de más de un ciento de formas constituyentes de distintos modelos políticos y su respectiva evolución o desarrollo, hace el planteamiento de que las formas puras siempre se ajustan a normas superiores y apegan estrictamente a la justicia. Y para concluir con este tema, con este segundo tema, me gustaría mencionar el ciclo histórico con la siguiente división. Las formas del gobierno del Estado se dividen en tres: monárquico, repúblico y dictatorial. El monárquico, limitado, absoluto; el republicano, aristocrático y democrático; y el dictatorial, por último, federal y central. Y por último, me gustaría cerrar con este tema muy importante, que son las características del Estado mexicano. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, defiende las características del Estado mexicano. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo concerniente a su régimen interior, por unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Los municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio y administran libremente las contribuciones que establecen los estados. Cada municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular, integrado por un presidente municipal que dura en su cargo 3 años. La competencia que otorga la Constitución al gobierno municipal se ejerce por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. Y bueno, los estados no pueden en ningún caso, en el artículo 117 podemos ver que en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otros estados y con las potencias extranjeras, acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas y papel sellado. Grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. No pueden grabar el tabaco en forma distinta con cuotas mayores que a las que el Congreso da la Unión autorice. Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o préstamos sino cuando se detienen o inversiones públicas productivas. Deberán informar al rendir la cuenta pública. Y bueno, para concluir, el Distrito Federal es la Ciudad de México y desde los primeros... para concluir, el Distrito Federal es la Ciudad de México y sede de los poderes de la Unión. Su gobierno está a cargo de poderes federales y los órganos ejecutivos, legislativo y judicial del carácter social. Legislativo y judicial del carácter local. Las autoridades locales del Distrito Federal son la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Tribunal Superior de Justicia. El principio de régimen federal pactado por los estados cuentan con la garantía federal de protección que está normada en el artículo 119 de nuestra Carta Magna y que considera dos hipótesis de los que los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados. Uno, en caso de invasión o violencia extranjera, y el segundo es en caso de subviolencia o trastorno interno.